direccionar, porque Jesús nuestro Señor trajo a esta tierra una cultura, la cultura del reino de los cielos, el reino de Dios. Por eso vamos a entender, amados, algunos conceptos en esta mañana, porque este día vamos a ser enseñados. Hoy no es una prédica emocional, no es una prédica donde tal vez te sacudas de tu silla, pero sí es una enseñanza, porque las enseñanzas, amados, de la Biblia son aquello que nos transforma, que nos ayuda a madurar, que nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. Toda palabra profética es buena, toda palabra de ánimo es buena, pero el Señor Jesucristo, más que ánimo, más que fortaleza emocional, trajo una verdad eterna, una verdad que no solamente nos lleva a la salvación, sino que nos enseña cómo vivir en esta tierra como salvos. La palabra de Dios, o Jesús, no vino solamente a salvarte, sino también vino a enseñarnos cómo vivir en esta tierra mientras estemos en este cuerpo. ¿Ok? Porque muchos pensamos que solamente Jesús vino a salvarnos y ya está. No importa cómo viva en esta tierra, la cosa es que yo sea salvo. No, amado, Jesús trajo una doctrina, trajo una enseñanza, una cultura del reino. Por eso el mensaje en esta mañana, amados, es el siguiente: el carácter del reino de Dios. ¿Cuál es el mensaje en esta mañana? El carácter del reino de Dios. Usted, cuando ha leído Mateo capítulo 5, ha encontrado las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas está manifestando que ese debe ser el carácter de un cristiano, de un discípulo del reino. Pero vamos a ver en un pasaje bíblico que está en Romanos, por favor, siguiente versículo, capítulo 14, verso 17. ¿Qué pasaje? Romanos 14, verso 17. Y no sé si todos pueden, amados, tomar asiento para continuar. ¿Qué dice Romanos 14, 17? Léalo fuerte. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Léelo fuerte, por favor. Una vez más, fuerte, fuerte. Están bostezando algunos por atrás. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino ¿qué cosa es? Sino justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu. Ese es el reino de Dios. Y vamos a desarrollarlo, porque hoy vivimos en un mundo de injusticia, en un mundo donde no hay paz, donde no se encuentra gozo, se encuentra una paz momentánea, un gozo momentáneo, una alegría artificial. Hoy en día la gente busca justicia en los tribunales, la gente busca paz en cosas de esta tierra, de repente en terapias. Hay gente que tiene problemas psicológicos, problemas emocionales. ¿A dónde se va? A la terapia, y busca una cierta paz. Gente buscando alegría o gozo en placeres de esta tierra. Pero la Biblia, amados, el reino de Dios nos ofrece algo superior. Diga conmigo: el reino de Dios ofrece algo superior. Ahora, mírale que te lo dile: el reino de Dios ofrece algo superior. Por eso vamos a ver cuál es la naturaleza del reino. Siguiente punto, por favor. La naturaleza del reino. En Romanos 14, que acabamos de lecturar, en el contexto, ¿quién escribe Romanos 14? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está allí hablando donde en aquel lugar de la iglesia en Roma se había suscitado discusiones, disputas de qué comer, qué no comer, de cómo vestirse, de qué beber, etc. Disputas de cosas superficiales. Había un conflicto. Otros decían que sí es bueno comer cerdo, otros decían no, es malo comer cerdo. Había una disensión y disputa sobre cosas superficiales, y los creyentes estaban dividiéndose por cosas secundarias. Se habían olvidado de la verdadera enseñanza de Jesús. Y lo que sucede también hoy en día en muchas iglesias. Los conflictos suceden o se suscitan por cosas secundarias, por cosas externas.
Y por eso el apóstol Pablo declara una verdad poderosa en el pasaje que estamos lecturando en Romanos 14, que el reino no es cuestión de comida o bebida. Es decir, no es de reglas externas, sino más bien es una vida de transformación interna. ¿Qué es lo que Dios quiere para con nosotros en este tiempo? Una transformación interna. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Una verdad central a continuación: el carácter del reino no se mide por rituales, sino por transformación espiritual. El carácter del reino, siguiente por favor, no se mide por rituales o cosas materiales. No es cuanto más bendecido eres más agradable a Dios. O cuanto más cosas rituales haces, significa que ya tú tienes carácter de reino en tu corazón. No, el carácter del reino no se mide por cosas rituales o por cosas materiales, sino ¿por qué? Por transformación espiritual. Lo que Jesús quería llevar a la gente no era primeramente un cambio externo, sino un cambio interno. Jesús no estaba preocupado en que dejen de comer cosas o dejen de vestir de cierta manera. Jesús estaba preocupado en el cambio del corazón de las personas. Por eso es que en varios pasajes encontramos que Jesús siempre se refería a lo interno y le dice: de acuerdo cómo está el corazón, entonces sale de allí todas las cosas, sean buenas o malas, porque lo que hay en el corazón habla la boca. ¿Cuánto estamos aquí, amados? A su nombre. Entonces Romanos nos explica en qué consiste el reino de Dios. Primero, siguiente punto: el reino de Dios es justicia. Diga conmigo, justicia. Y cuando nosotros escuchamos esta palabra justicia, ¿qué entendemos rápidamente? ¿Qué es para ti justicia? Justicia para muchos es a ese que me hizo daño, que le hagan igualito. A ese que me ofendió, que alguien lo ofenda. Pero eso no es la justicia del reino de Dios. ¿Qué significa justicia, amados? La palabra justicia, cuando vamos a la Biblia, no habla de que tú desees el mal del otro, del que te hizo daño. Justicia implica, amados, rectitud delante del Señor. Que nosotros primeramente aprendamos a ser rectos delante del Señor, una vida conforme a la voluntad de Dios. Cuando la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en bebida ni comida, sino en justicia, está hablando de que un cristiano que entiende los principios del reino es un cristiano que tiene una vida recta delante del Señor. A su nombre, iglesia. ¿Aló? ¿Y qué es para ti una vida recta? Entiende que yo quiero enseñar esta mañana, espero que no se me duerma. Una vida recta es una vida que se alejó de todo pecado. Una vida que comenzó a conocer los principios de la palabra, por tanto empezó a obedecer al Señor para agradarle a Él de acuerdo a su voluntad. Entonces, toda persona, cuando empieza a entender principios eternos, comienza a corregir su vida, comienza a ordenar su vida en todos los aspectos de su vida. Si todavía a usted, amados, le llega o le da lo mismo dejar o no dejar ciertas cosas, aún sabiendo que están mal, usted realmente cree que el evangelio es comida o bebida o vestimenta. Pero eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es comenzar a limpiar mi corazón de toda contaminación. Es comenzar a vivir una vida recta delante de Dios, una vida de acuerdo a la voluntad, en una integridad social. A su nombre. Pero en el siguiente punto vamos a aprender acerca de las dimensiones de la justicia del reino. ¿Cuáles son las dimensiones de la justicia del reino? Primero, justicia imputada. ¿Qué quiere decir eso? Somos declarados justos por medio de la fe. El Señor nuestro Padre nos declaró justos por medio de la fe. Eso es la justicia imputada, porque nos habla de la redención por medio de la sangre de Jesús.
No lo merecíamos, pero fuimos redimidos. ¿Cuántos dicen amén? Pero también habla de una justicia práctica que debe ser en cada uno de nosotros una vida transformada. Habrá alguien que diga, Dios quiere una vida transformada. No, dígale, Dios quiere una vida transformada en cada uno de nosotros. Una vida o una conducta coherente con el Evangelio, con lo que leemos en la Biblia. Una vida coherente con lo que ya hemos aprendido. A su nombre. Una vida que se alinea a la palabra de Dios. Yo siempre les digo esta frase: usted jamás intente alinear la palabra de Dios a sus pensamientos, sino más bien alinea tus pensamientos a la palabra de Dios. ¿Lo entiende o no lo entiende? Abraza a alguien, dile, no alinees la palabra de Dios a tus pensamientos, sino más bien tus pensamientos tienen que alinearse a la palabra del Señor. ¿Aló? Y cuando hablamos de justicia práctica, estamos hablando de un testimonio visible. Usted y yo somos cartas abiertas. Somos testimonios visibles. Nadie ve tu interno, pero ve también tu externo. Entonces, cuando hablamos de testimonio, pero repito, lo que está dentro es lo que sale a lo exterior. ¿O no? Tal como hay en el corazón. Si en el corazón lo que hay es amargura, odio, rencor, a la hora que tú hablas, a la hora que tú reaccionas, eso sale a lo exterior. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Pero también el tercer punto habla de una justicia social que está hablando del trato correcto hacia los demás. Hoy pregúntate, ¿cómo tratas a los demás? ¿Cómo tratas a tu vecino? ¿Cómo tratas a tu compañero de trabajo? ¿Cómo tratas a la suegra? ¿Cómo tratas a todos? ¿Aló? Tu trato hacia los demás. No se supone que un cristiano debe mostrar, si en un lugar, amado, hay gente que está amargado de la vida, que tiene problemas, que tiene tantas cosas y están amargados, ¿no deberías mostrar en medio de ellos un gozo, una alegría? Y que te digan, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué siempre paras sonriente? ¿Por qué siempre paras feliz? ¿Por qué siempre paras con gozo? ¿Qué le vas a decir? Es que Cristo vive en mi corazón. Yo no puedo decir Cristo vive en mi corazón si soy el primero que habla de cosas negativas, si soy el primero que discute, si soy el primero que hace cosas. ¿Cómo voy a decir que Cristo vive en mi corazón? No es coherente con lo que predico, con lo que hablo. Entonces tenemos que llevar una vida de justicia social que tiene que ver con la gente, con los demás. A su nombre, iglesia. A su nombre. Siguiente punto: el reino produce discípulos que reflejan el carácter de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios produce discípulos que reflejan el carácter santo de Dios. Y esto lo que estoy enseñando no es legalismo, porque el legalismo tampoco es el reino de Dios. Lo que estoy enseñando son principios que Jesús habló, Jesús enseñó, Jesús practicó y dejó su enseñanza a sus discípulos y nos dejó a nosotros el día de hoy. Digan conmigo, el reino produce discípulos que reflejan el carácter santo de Dios. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos discípulos hay en esta casa? A ver por atrás, ¿cuántos discípulos hay? ¿Y estamos reflejando el carácter de Cristo? Estamos reflejando que Cristo vive en nuestro corazón. Yo no hablo de perfección. Yo no hablo que usted ande como con su aureola en la cabeza y nunca falle, sino que tú en todo momento estás reflejando a Jesús, a quien predicas, en tu carácter. Somos seres que podemos debilitar en algún momento, pero no es nuestro estilo de vida. No es nuestro estilo de vida de que todos los días decir, no, es que yo soy débil, yo soy débil. Tú no eres débil. Diga el débil, fuerte soy en el Señor. Hay momentos, hay situaciones de tanta presión, tal vez puedes fallarle a Dios, pero tu estilo de vida no es ese. Tu estilo de vida es aquel que refleja el carácter de Cristo siempre en su vida. A su nombre. ¿En qué consiste el reino de Dios? En comida y bebida, ¿verdad?
En vestimenta también, ¿no? ¿En qué entonces? En justicia. Estamos viendo la justicia. Siguiente verso, por favor. Proverbios capítulo 21, verso 3. Proverbios 21, 3 dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. En otra versión dice: a Dios le agrada más los que hacen justicia que los que hacen los sacrificios. ¿Aló? O sea, de nada me sirve hacer muchos sacrificios. Quizá levantarte 4 de la mañana es un sacrificio, ¿o no? Orar temprano es un sacrificio. Quizás congregarnos aquí también es un pequeño sacrificio que hacemos porque la carne no quiere, hay cosas que hacer. Pero si no hacemos justicia, no practicamos la justicia, entonces ¿a Dios qué le agrada más? Que yo me haya sacrificado a mi tiempo, mis horas, mi sueño. ¿Eso le agrada más a Dios o que yo haga justicia? ¿Aló? A Dios le agrada más que tú hagas justicia. Con eso no está diciendo que no ores, que no te sacrifiques. Hagamos. Tenemos que sacrificarnos. La Biblia habla de negarnos, de desechar nuestra vieja naturaleza. Son sacrificios. La Biblia habla de esforzarnos. Pero a Dios más le agrada que usted y yo estemos haciendo justicia todos los días. Vuelvo a repetir, hacer justicia es reflejar el carácter de Cristo en esta tierra. Es manifestar a Cristo en mi vida, en mi corazón, todos los días. Cuando yo empiezo a hacer testimonio visible para otras personas, yo estoy practicando justicia. ¡Aló! Pero usted puede hacer muchas cosas y tenemos que hacerlo. Como congregarnos, como ayunar, como vigilar, como orar, como visitar a un enfermo. Cosas. Todo eso es bueno. Y Dios también ve todo eso. Pero hay un punto que le agrada a Dios. Es cuando sus hijos comenzamos a practicar justicia. Porque el fariseo también oraba, ¿recuerda? Y oraba bien, oraba con una postura recta. Señor, no soy como otros. Señor, yo soy el que oro, el que diezmo puntualmente, el que voy todos los cultos. Pero este no hacía justicia. Y a Dios no le agradó esa oración. Amén, amados. Por eso en el siguiente punto, Dios valora más un corazón recto que actos religiosos sin transformación interior. Por ahí algunas personas nos comentan que hay gente que sí tiene demasiado sacrificio. Como 3 veces a la semana se van a un lugar muy alto, ayunar, vigilar. Wow, le digo, qué tremenda mujer, qué tremendo hombre que semanalmente 3 veces se está yendo al monte a orar, a ayunar, a vigilar. Se supone que esa gente debería ser tan espiritual y manifestar siempre el carácter de Cristo, pero a veces es todo lo contrario. Solo son actos religiosos sin ninguna transformación interior. Y eso no debe ocurrir en nosotros, amados. Eso no debería ocurrir en nosotros, volvernos religiosos, hacer cosas y decir, no, yo no falto ni un culto, yo no falto. Pero si no hay cambio interior, amados, se ha vuelto simplemente en una religión, en algo ritual. Pero Dios ve con más agrado a aquella persona que mantiene un corazón recto. ¿Cuántos dicen amén? Pero no lo tome al revés, no diga, pastor dijo eso, entonces ya no voy a congregar, ya no voy a hacer nada porque esos sacrificios no valen para nada. No, los sacrificios también Dios los ve, pero mucho más si lo haces con un corazón recto. Yo creo que doble aplauso para esa persona. Se sacrifica, se levanta temprano, hace cosas, pero a la vez está manifestando en su vida que ese hombre es un hombre de justicia, es una mujer de justicia. Dios dice, ese hombre lo voy a levantar, esa mujer lo voy a levantar, porque no solamente hace sacrificios, sino también hace justicia. Aló, a su nombre. Abrázale a alguien, dile transformación interior. Transformación interior. El mundo está preocupado por la transformación externa.
operaciones, cirugías, maquillajes, todo tipo de look, cortes. ¿Sí o no? El mundo está en esos pensamientos. Cada día aparecen más cirujanos para arreglar toda la imperfección externa, ¿verdad? Si algo pasa en tu aspecto físico, ya tienes una solución, solo tienes que tener unos cuantos billetes, ¿verdad? Por eso alguien dijo, no hay mujer fea sino mal arreglada, ¿no? O no hay ningún feo solo que no tiene dinero. El mundo busca todo lo exterior, o sea, está mentalizado en su imagen interior. Con eso no estoy diciendo que nosotros no nos preocupamos por lo externo, pero nuestra prioridad tiene que ser la transformación interior. Claro que también lo exterior tiene mucho que ver, pero no es mi preocupación primario o prioritario. ¿Aló? Yo tengo que estar buscando transformación interna, pero también obviamente voy a cuidar mi imagen. Vamos a cuidar nuestro aspecto físico, pero no es nuestro afán de querer de repente hacer cosas para verme bien por fuera y por dentro, no importa cómo esté. En Cristo empieza desde adentro, amados. Entonces, Dios valora más que cosa. Un corazón recto. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? Hola. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? Tú puedes decir, todo bien, pastor. Uy, no hay nada. Pero analízalo bien. O quizás más tarde pases una pequeña presión. Ahí sale cómo está tu corazón. Cuando pases un problemita X, ahí sale cómo está tu corazón. Porque ahí sale lo malo. Porque cuando estamos en paz, cuando estamos tranquilos, todo está bien. ¿Aló? Entonces, tenemos que practicar la justicia. Siguiente punto. Porque hemos leído Romanos 14, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, pero también dice paz. Por eso, siguiente punto, el reino de Dios es paz. ¿Cuántos tienen paz esta mañana? San Juan 14, 27, Jesús habló este texto, esta palabra dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. ¿De quién proviene la paz, iglesia? ¿De quién proviene la paz? ¿Y cuántos realmente hemos recibido esa paz en nuestros corazones? La paz, amados, primeramente es con Dios. Porque cuando Jesús vino a esta tierra, Él nos llevó a una paz con Dios. Éramos enemigos de Dios por causa del pecado, pero Jesús nos fue como ese puente que nos dio paz. Ahora tenemos paz con Dios primeramente, y ese es el resultado de la justificación, de la reconciliación espiritual. Toda persona que no recibe a Cristo en su corazón todavía no está en paz con Dios. Cuando el día que lo reciba a Cristo en su corazón, volvió la paz con Dios, con esa persona. ¿Aló? Pero también habla de la paz interior, la paz que tenemos que manifestar en nuestro interior. Y esa paz nos lleva a la seguridad en medio de las pruebas. Cuando usted recibe esta paz que Jesús dice, mi paz te doy, esa paz te mantiene, amados, en medio de las pruebas, confiado en el Padre. Esa paz te mantiene seguro en medio de las pruebas. Si usted en las pruebas siente tal vez morirse o ya no querer seguir más, es porque no ha recibido la paz que Jesús le está dando. ¿A su nombre, iglesia? Y esa paz nos lleva a confiar en la soberanía divina. Porque para tener fe también debo tener paz en mi corazón, haber recibido la paz del Señor que provoca en mi interior. Pero cuando habla de la paz, que el reino consiste es la paz, está hablando la paz relacional que habla entre hermanos. Yo pregunto, usted, amado, nombre que tenga, ¿está en paz con todos los hermanos de la iglesia? ¿Sí o no? No, pastor, algunas cositas por ahí. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Que con los que te caen esté en paz? No, cuando el Señor habla de la paz, está hablando de una paz relacional, que debería haber en nosotros la paz entre todos los hermanos
de la congregación. Porque eso es lo que provoca la paz que Jesús nos da. A su nombre. Toda persona que tiene paz en su corazón, que Jesús se lo dio, aunque pueden haber un pequeño conflicto, no permite que eso le lleve a una pelea, a una discusión, porque cuando hay paz te cuesta caer en peleas. Pero si usted es un peleandero, una peleandera, por todo se pelea, es que no tiene paz. Es que no hay paz. Porque reaccionas rápidamente, reaccionas como si estuvieras atribulada por dentro, reaccionas como si abrieras a un perro feroz la cadena y sale con furia. ¿Usted ha visto algunas que están ya, si pones algún animal en un lugar donde lo vas a encerrar por años, el día que lo sueltas, amado, a veces sale pero feroz? Y a veces algo similar pasa a algunas personas que no están aquí, gracias a Dios. El hincarles como haber soltado la cadena y se manifiesta. Pero Jesús nos dice que el reino consiste en que tengamos paz. Es justicia, es paz. Es paz entre la iglesia, es la unidad de la iglesia, es pedir perdón y restaurarse los unos a los otros. ¿Cuánto vamos a practicar esa paz siempre? Cuando un momento tengas algún pleito, algún conflicto con alguien y permitas eso por unos días, por una semana, tienes que darte cuenta que tú no estás en el reino realmente. Porque el reino consiste en estar en paz. Porque si yo, amado, sigo perseverando en la iglesia, pero ya hace 2, 3 meses o hace años no puedo estar en paz con una persona porque me ofendió, porque tengo algo contra esa persona, entonces realmente no he entendido el mensaje del reino. Jesús vino a enseñarnos, repito, el carácter del reino. ¿Cuántos recuerdan las bienaventuranzas? ¿Alguna de ellas recuerdas? ¿Bienaventurado quién? ¿Bienaventurado el pobre en espíritu? ¿Qué más? ¿Bienaventurados los que lloran? Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que lloran por causa de la justicia. Las bienaventuranzas son el carácter de un cristiano, de un discípulo. A su nombre. Pero cuando no entendemos cuál es el carácter del reino, nos comportamos tal cual éramos en el mundo. Tenemos nombre de que soy cristiano, pero en la acción soy igual que antes. Congrego en tabernáculo, tengo 5 años, 10 años, 12 años, 6 años, 2 años congregándome, pero voy hacia la calle, soy el mismo de antes. Eso es algo terrible. Eso es un autoengaño. ¿A quién le engañamos? ¿A Dios? ¿Al pastor? Quizá a la gente le puedes engañar. Quizá la gente tenga un concepto. Wow, no, yo lo veo al hermano recontra tranquilo. Pero tú solamente te conoces quién eres. Pero yo lo veo a la hermanita que no mata ni una mosca. Pero tú solamente te conoces. Y Dios te conoce. Aló. Por delante del Señor no van a rendir otras cuentas de ti. No van a decir, a ver, llamamos a 10 testigos, hermanos o tales, ¿cómo le veían a esa mujer? Nosotros lo veíamos tranquila, que congregaba, que venía. No, Dios va a pedir cuenta a cada uno individualmente. No va a llamar testigos. Aló, así que no hay que, para que hablas bien te invito pollo. No, no, no. Cuando Dios en un momento nos siente en el trono para juzgarnos, nos dirá, a ver, rinde cuentas tal cual es. ¿Qué le vamos a decir? No, yo tenía 10 que hablaban bien de mí. No va a haber testigos ahí. Cada uno rinde por sus acciones. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Entonces, tengamos la paz de Dios en nuestro corazón. Y cuando hay paz, amados, tú no caes en desespero. Tú y yo vamos a pasar problemas. Claro que vamos a pasar problemas. Quizá mañana te levantes con una noticia tan terrible, pero cuando hay paz en tu interior, Jesús dice, mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo.
O sea, cuando hay miedo en un corazón, es que porque esa persona no ha aceptado la paz de Jesús en su corazón. La paz te da seguridad. La paz te da confianza. La paz te da tranquilidad. No digo que no te vas a asustar. Por un momento vas a afligir, te vas a asustar tal vez, pero te da seguridad. Pero si usted vive, amados, con miedo todo el tiempo, vive turbado todo el tiempo, inseguro todo el tiempo, significa que no hay paz. Porque ¿a dónde te lleva la inseguridad? A desconfiar de todos y de todo el mundo. La inseguridad te hace vivir, amado, intranquilo. Piensas que de repente ya no puedes dormir tranquilo porque piensas que todos vienen a hacerte daño. Desconfías de todo el mundo. Pero cuando hay paz, tú dices, yo tengo mi guardador y se llama el Señor Jehová de los ejércitos. Por tanto, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente el Señor me hace vivir confiado. Hace una milés. Eso dijo el salmista. Salmos capítulo 4. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente Él me hace vivir confiado. Cuando mañana se te aparezcan unas deudas por ahí, que el banco te diga, ¿sabes qué? O la persona que te han prestado te diga, ¿sabes qué? O te vengan amenazas hacia tu vida, ¿cómo vas a descansar? Teniendo confianza en el Señor. Porque el día que tú pierdas la paz, tendrás más miedo a las voces, a las palabras, a las cosas, y no tendrás confianza en el Padre. Pero este hombre que escribe Salmos capítulo 4 es un hombre que está atravesando ataques fuertísimos que quieren atentar contra su propia vida. Porque la orden era, mátenlo a ese hombre llamado David. Búsquenlo y mátenlo. Habían escuadrones que los envió el rey Saúl para que lo maten. Y por el otro lado, los filisteos también decían, vayan y busquen, y quiero a ese hombre, su cabeza lo quiero en una bandeja. La orden era que lo maten. David sabía, a él le avisaron, te buscan para matarte. Por eso él dice, Señor, yo podré descansar solo confiando en ti, porque en paz tú me haces descansar. Haz una iglesia. Entonces, ¿cuándo tendremos la paz del Señor? Ojo aquí, paz con Dios, paz con las personas, paz interior también. ¿Y cómo estamos en paz con Dios, iglesia? Cuando agradamos a Él. El día que usted le falla y no le pide perdón a Dios, y es más se aparta del Señor, ya no está en paz con Dios. Y vendrán las peores circunstancias hacia tu vida por causa de ello. Por eso el siguiente punto, la paz del reino no depende de las circunstancias externas, sino de la obra del Espíritu que Dios ha hecho en nuestros corazones. Número 3, siguiente. El reino no consiste ni en bebida ni comida, sino justicia, paz. El reino de Dios consiste en gozo, es gozo. Diga conmigo, gozo. Pero dígalo alegre, gozo. No es normal que tú digas gozo. Gozo, alegría. Amén. Cuando quiere decir amén también, tiene que decirlo con gozo. ¿Sabes por qué? Porque tú estás diciendo que así sea. Salmo 68, verso 3, siguiente pasaje, dice, pero los justos, ¿cuántos justos hay en esta mañana? Se alegrarán delante de Dios, llenos de gozo, saltarán de alegría. ¿Cuánto tenemos gozo del Señor en nuestros corazones? ¿Sabes quién quiere robar tu gozo? El diablo. El diablo quiere verte amargado. El diablo quiere verte molesto, afligido. El diablo quiere verte turbado. El diablo quiere verte enfermo. El diablo quiere verte desanimado y desalentado y fracasado. Pero el Señor nos dio su gozo. El gozo viene de Dios, no de las circunstancias. Entonces por eso dice, los justos se alegrarán delante de Dios, llenos de alegría, saltarán de alegría. A su nombre, iglesia. ¿Qué es el gozo bíblico? El gozo bíblico, amados, no es emoción. Pues también hay gente que se emociona mucho y por emoción salta hasta el techo, amado.
por emoción dice cosas. Pero el gozo bíblico no es emoción pasajera, sino el gozo bíblico es un estado espiritual permanente. Un estado espiritual que no cambia. Aunque mañana tengas 1000 problemas, igual el gozo sigue ahí permanente. Eso tenían los apóstoles. Ellos recibieron ese gozo del Señor. Aunque pasaron momentos tan difíciles, el gozo permanecía. Aunque lo tenían de todo, igual el gozo permanecía. Nunca perdían el gozo, porque, repito, el gozo no es una emoción que dura por unas horas o por unos días. El gozo del Señor es un estado espiritual permanente. Mira, ¿cuándo aquí perdieron gozo y ya están desmayándose por ahí? El gozo que viene de Dios es un gozo permanente, porque proviene de Él. Es el resultado de la comunión con Dios. Si no te veo con gozo, entonces me está mostrando que usted dejó de tener comunión con Dios. Se conectó con los problemas, se conectó con el mundo, se conectó con muchas cosas, y menos con Dios. Porque ¿qué pasa, amados, cuando en la mañana primero te conectas con tus problemas, con tus deudas y no con Dios? Se pierde el gozo. Se pierde tu gozo. Viene la preocupación, la desconfianza. ¿Qué será hoy de mi vida? ¿Qué será con este problema? ¿Qué será con esta deuda? ¿Qué será con esta enfermedad? Pero si primero te conectaste con tu Padre eterno, entonces de ahí viene tu gozo. Dirás, todo esto es momentáneo. Todo esto es por un momento solamente. Sé que viene algo mejor de parte de Dios. Y te conviertes el profeta de tu propio destino. Amén, amados. Porque aquella persona que solamente tiene un gozo emocional que es pasajera, tal vez se alegre cada aniversario, cada congreso, cada vez que viene un profeta X, se alegra, se emociona, pero los demás días para molesto, triste, amargado, afligido. Pero el que tiene la palabra en su corazón, que es la palabra profética más segura, dice todos los días: Señor, tú estás conmigo y mi gozo proviene de ti, papá. Sé que hay tantas cosas, tantos problemas, pero para ti esto no es nada. Para ti este problema que yo tengo no es nada en tu presencia. ¿Cuántos podemos ver de esta perspectiva las situaciones? Al principio, en el momento, eres persona natural, humana, que sientes, que te dueles, pero luego cambias tu mente, dices, no, pero yo vuelvo mi mirada al Señor. Eso le pasó un momento a un salmista que adoraba mucho a Dios, cantaba mucho al Señor en el Salmo 73. Servía a Dios, hacía tantas cosas para Dios, iba a la iglesia, adoraba, cantaba, hacía muchas cosas, pero por un momento dejó de ver a Dios y empezó a ver su situación. Y cuando estaba viendo su situación, también vio la situación de otros que estaba mejor, y empezó a decir: yo vi cómo el impío prosperaba, yo vi cómo la persona que ni siquiera tiene temor de Dios, cómo crece, cómo disfruta la vida, cómo prospera, hace banquetes, hace fiestas. Y yo sirvo a Dios, amo a Dios, hago cosas para Dios y quizás estoy pasando problemas. Él vio de esa manera. Quiero que lo leas, Salmo 73, pero en casa. Él está viendo la situación en su entorno, o se está comparando con los impíos. Y cuando yo leí este salmo, amados, quizás todos en algún momento pasamos esa etapa en nuestra vida. Yo lo he pasado. Les comenté varias oportunidades. Yo lo he pasado porque cuando empezaba a servir a Dios con más frecuencia, con más fervor, con más pasión, dejando de trabajar de repente algunas horas, quizás la situación aquellos días, en vez de mejorar, hablando de la vida financiera, parecía que se había estancado, o estábamos solamente cada día para el día nada más. Un día, bajando donde yo vivía en segundo piso, por la ventana, veo al que tiene abajo el stand y como que está creciendo, como que wow, como los clientes, como está cada día abriendo otro stand más al lado, y como que al mes ya tiene su carro afuera. El diablo te habla: tú sirves a Dios, mira, aquel que nos sirve, mira cómo tiene. Mira cómo ellos se dedican al trabajo, ahora cómo tienen. Humanamente, amados, el enemigo como que te habla a tu mente y te hace pensar: uy, creo que estoy yendo
perdiendo mi tiempo, dejando de trabajar por horas, porque tenía que cerrar en aquel tiempo para los jueves, 5 de la tarde y 5 para 6 hasta Pachacamac. Y pareciera por un momento como que quería desestabilizar un pensamiento en mi mente. Me ha pasado, te cuento, porque me ha sucedido. Y le entiendo al salmista también que habla en Salmo 73. Como ellos no tienen temor de Dios, no congregan, siguen en su pecado, se emborrachan, hacen sus cosas, pero aparentemente están muy felices. Aparentemente están mejor, en un estado mejor, financiero. Pero cuando tú te enteras y vas un poco más allá, te enteras de la realidad que ocurre en esa cosa que está enfrascado por alegría. Dentro es un caos. Tal vez en ese tiempo mi familia tenía lo necesario nada más y lo suficiente, y con eso estábamos contentos. Mi esposa estaba alegre, mis hijas estaban alegres, las 3 pequeñas, todavía no estaba Hannah, estaban contentas. Tal vez no tenían la mejor ropa, tal vez no teníamos la mejor ropa, pero éramos felices. Pero por un momentito el diablo maquina mi mente y me hace ver una situación. Pero yo creo que justo en esa temporada es donde yo encuentro Salmo 73. Y eso pasa cuando tú dejas, o cuando ya no estás con tu gozo puesto en el Señor, sino miras los lados. Y eso le pasó al salmista. Empezó a mirar la prosperidad de los impíos, empezó a ver cosas y dijo: en vano me he guardado para el Señor, en vano me he esforzado, en vano. Y él dice después: hasta que un día entré a la presencia de Dios y entendí el final de ellos, y entendí cuál es mi posición en Dios. A su nombre. Por eso el texto dice: el reino de Dios no consiste en comida, bebida o lo material. Si tal vez en esta mañana muchos de nosotros, o algunos tal vez, o quizás todos, podemos estar pasando situaciones duras en nuestras vidas, pero el reino no consiste en lo material, iglesia. El reino no consiste en que tú tengas. Y por eso aquí no puede haber de ninguna manera competencias financieras. Yo quiero ser más que esa persona, le voy a refregar en la cara que yo sí puedo. Nunca se hace con esa intención lo que se hace. Si Dios te va a prosperar, que Dios te prospera, tú sigues siendo el mismo de humilde siempre. Entonces, si Dios permite que pasemos momentos duros, yo los hablo por testimonio, ahí están mis hijas de testigo, de vivir en lo precario, en lo escaso, en lo más sencillo, en que no es tuyo ni siquiera un metro de terreno. Y a veces, amados, el diablo te maquina. Yo creo que en algún momento también pasó con mis pequeñas hijas. Un día me hablaron que así va a ser nuestra vida, así va a ser nuestra situación. Les expliqué con la palabra: este es momentáneo, este es por un poco de tiempo. Solo espera, solo esperemos. Dios no es deudor de nadie. Les decía: hijita, un día tú vas a tener tu cuarto, tú también. Las 3 van a tener su cuarto. Por ahora estamos así, 2 metros cuadrados, 3 metros cuadrados, empezando de Centro Lima. Pasaron años. Y claro, a veces como padre uno se siente un poco impotente. ¿Qué tipo de vida le estoy ofreciendo a mis hijas? Pero ahí estaba la palabra para no decaer. Ahí estaba la palabra para decir: persevera, persevera, porque Dios va a bendecir la obra de tus manos. Y aprendí a tener gozo en medio de esa situación. ¿Aló? Aprendí a no quejarme. Con mi esposa aprendimos a no decir: pero esto nada más. Si en la mañana me despertaba y quizás solo había una avena sola, sin nada, y con algo, con azuquita y su pan, no decíamos que otra vez lo mismo, sino: gracias, Señor, por este alimento. Gracias, Señor, por este almuerzo. ¿Qué era el almuerzo? Unas lentejitas con su huevito, qué rico. Y luego otro día, mi esposa se había enterado, por ahí se podía ahorrar mucho más. Arriba cuesta un sol 50 menú. Solo para ustedes, ¿eh? Claro, era el comedor popular.
se compró. Con eso, de ninguna manera, amados, estoy diciendo que tengan una mentalidad de pobreza. No. Son situaciones que pasamos y vamos a pasar. Dios estaba tratando, pero durísimo, con el orgullo, amado, con creerse autosuficiente. Yo no nací para él, yo no como esta alfalfa, no. Dios te trata, amados. Dios te trata, te procesa para pulirte, para que jamás te creas el autosuficiente, el que no nací para esto, no nací para comer esto, no nací para vestir esto. Ahora que entendemos que el reino no consiste en comida ni bebida, entonces tú no eres de lo que comes en el mejor lugar o de lo que viste de la mejor manera, sino tú eres la persona que, si tú manifiestas justicia, paz, gozo, has entendido que el reino consiste en eso. ¿Aló? Pablo nunca dijo que yo nací para estar en la cárcel. Por causa de Cristo estoy en la cárcel. No, él sabía que el reino no consistía en solo disfrutar cosas de esta vida, aunque vamos a disfrutarlo. Aunque usted como familia va a disfrutar, no estoy diciendo que usted no lo haga, va a disfrutar como pareja, como familia, con los hijos, momentos especiales. Pero si hay momentos de repente que no se dan todavía, no te molestes. No cambies tu parecer, sigue amando a Dios, sigue confiando al Señor. Y Dios en su momento te va a traer, amados, lo que tú estás necesitando. Amén, amados. Entonces le dije a Dios: Señor, yo necesito un vehículo, y no es un lujo, y no es una situación para llenar mi ego, sino es una necesidad. Porque es una necesidad para la familia. Amado, si estuvieras en mi pellejo de repente a las 10 de la noche, 11 de la noche, ahí con 5 al lado, tomar un taxi, no hay, amados. Es un calvario, pero no nos quejamos. ¿Aló? Pues dijimos, esto es momentáneo, ya llegará en su momento, ya llegará una navecita por ahí, ya llegará. Gloria a Dios por eso. ¿Estamos de acuerdo? Y eso no va a ser pues para decir, bueno, no. Dios te procesa todo lo que te puede procesar para un día. Nunca te creas más o mejor que otros, sino le des la gloria a Dios. Y Él en su momento va a añadir todo lo que te falta, porque eso dice el texto: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El problema es que muchos quieren añadidura, pero ya, quiero ahorita. No, se espera bastante tiempo. Quizás nosotros esperamos 15 años. Conocemos a Cristo desde 2010. Son 16 años prácticamente. Y en los primeros años Dios nos dio algunas promesas, algunas palabras, unas profecías que recién vamos a verlo, o lo estamos viendo en esos tiempos, después de cuántos años. Tal vez usted lo vea en menos tiempo. Eso ya depende de usted, cuánta fe tengas en el Señor. A su nombre. Entonces, pero tú no te vas a morir en un estado donde Dios te ha encontrado. ¿Cómo Dios te ha encontrado? Tal vez te ha encontrado en un problema fuerte emocionalmente, te ha encontrado en una situación de enfermedad, te ha encontrado en una situación caótica en algún área, quizás en un problema de repente financiero también. Pero tú no te vas a quedar en ese estado, porque Dios te da la sabiduría, Dios te da la puerta abierta, Dios te da muchas cosas para que tú salgas de ese lugar. Pero primero entiendes que el reino no consiste en comida, ni bebida, ni cosas materiales. El reino consiste en hacer justicia, en tener paz y gozo en mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén, amado? ¿Cuántos tenemos gozo en medio de la prueba? Santiago 1:2 dice el siguiente pasaje. Me quedan 5 minutos. ¿Qué dice Santiago 1:2? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sabes por qué lo escribe este hombre así? Porque él también estaba pasando persecución como apóstol de Jesucristo. Él dice: hermanos, tengan y mantengan un gozo abundante, sumo gozo, aun cuando se encuentren en diversas pruebas, en diversos problemas, en diversas adversidades. Mantengamos el gozo.
Porque el gozo, ¿de quién proviene? De Dios. Y el gozo verdadero, amados, es producido y es evidencia del Espíritu Santo de Dios. Es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Amén, amados. Por eso en la siguiente parte, el texto que hemos leído habla en el Espíritu. Volvamos a Romanos 14:17 una vez más, lecturemos este pasaje. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en la carne, en el Espíritu. Esto quiere decir que la justicia no proviene o no es algo humano, sino más bien es producida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Aló? La paz que Dios te da no es una paz psicológica, es una paz espiritual. Quizás el psicólogo te pueda dar una cierta paz psicológica porque te hace tratamientos, terapias, pero el Señor te da una paz espiritual que es mucho más profunda que una paz psicológica. El gozo, repito, no es emoción temporal. El gozo es algo sobrenatural que permanece. No permitas que nadie robe tu gozo. ¿Aló? Tu gozo no es una persona, tu alegría no es una persona, tu gozo viene del Señor. Y si, aunque pasara lo que pasara, tú mantienes gozo en el Señor. ¿A su nombre, iglesia? Para última parte, vamos a ver el contraste, lo que no es el reino. Siguiente, por favor. El apóstol Pablo afirma que el reino no es comida ni bebida. Por eso en la siguiente parte, el reino no consiste en legalismos. El reino no consiste en tradiciones. Siguiente, ponlo por favor. Ajá. El reino no consiste en ¿qué? En legalismos. Ponte esto, quítate esto, haz aquello. Tampoco consiste en tradiciones humanas o mandamientos humanos. Tampoco consiste en discusiones secundarias. Por eso, amados, en esta casa hay que evitar cualquier tipo de discusiones secundarios. Para ti, ¿es bueno guardar sábado o domingo? No, yo guardo sábado porque hizo la palabra, porque es el séptimo día. No, el domingo. Discusiones secundarias. Tú no te vas a salvar si guardas sábado o domingo, sino cuando te entregas tu vida a Cristo y sirves a Él rectamente. Discusiones secundarias por la ropa, por la vestimenta, por la comida, que sí, que no. ¿Aló? Evita discusiones secundarias, porque el reino no consiste en esas cosas. Tampoco consiste en apariencias externas. Y aquí no se vaya al extremo. Ah, entonces, pastor, quiere decir que yo puedo vestirme como me dé la gana. No, tampoco es así. Sino con pudor, con prudencia, con decoro. Tampoco al extremo. O sea, todo extremo siempre es malo. Todo extremo no viene del Señor. Tenemos que ser cristocéntricos. Entonces, lo que no es el reino no es legalismo, no es tradición humana, no es discusiones secundarias, no es apariencias externas. Por eso en la iglesia tienen que desaparecer los opinólogos. Yo opino. Hay muchos teólogos en la iglesia que a veces se sientan en una silla para poder, voy a escuchar al pastor. No, esta parte no va y no va. Y al final se sienta con alguien y empieza a enseñar porque es un maestro de X. Y eso tiene que, amados, cortarse de raíz de la iglesia, porque eso no ayuda en nada. ¿Aló? Ahora, si usted quiere ser maestro, usted quiere enseñar, entonces abra su casa, ponga sillas, que venga gente que quiera aprender, enséñales ahí. Ahí siéntalo y enséñales. Porque hay gente muy experta enseñando a gente ya que está congregando, que gente nueva que nunca se congregó todavía en una iglesia. ¿Aló? Y eso no es enseñar, eso es distorsionar. Amén, amados. Estoy hablando de una cosa concreta y clara. No seamos muy expertos en discipular los que ya están siendo discipulados, sino
La palabra habla que si tú tienes ganas de enseñar, tienes un don de enseñanza, de maestro, si todavía no te puso delante de un público en una iglesia, será por algo. Empieza en tu casa, nadie te limita. Abra tu casa, pon ahí. Este sábado, gran reunión con lonche. Y están invitados toda la vecindad. Queremos hacer una noche de lonche, de cena. Y ahí comienzas a desarrollarte. ¿Quién te pone a usar? Comienzas a desarrollarte, a enseñar, mira, y habla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si sabes mucho, enseña. Si sabes mucho, habla, pero de la manera correcta, delante del Señor. No para contradecir, no estoy de acuerdo con la visión, no estoy de acuerdo con la fiesta de colores, no estoy de acuerdo con lo que hace el pastor Giancarlo, no estoy de acuerdo con lo que hace el pastor Jesús, a mí no me parece. No estás para eso dentro de una congregación, ¿ok? Porque el reino no consiste en discusiones secundarias ni apariencias externas. Entonces, el reino es una realidad espiritual. ¿Sabes cuáles son las características de un creyente, de un discípulo del reino? Para culminar, es una persona que vive en el reino, que entendió el mensaje del reino, no una religión. Es una persona que vive en rectitud. Es una persona que busca reconciliación. Es una persona, amados, que manifiesta gozo, alegría espiritual. ¿Aló? Es una persona que promueve unidad. Unidad en la iglesia. Pero cuando yo hable una frasecita, una palabrita de desacuerdo, ¿estoy buscando unidad? No, estoy buscando división, ensuciar el corazón de tal persona para que la persona también tenga otro concepto y así crear y sembrar cizaña. Pero el que tiene reino, o el creyente del reino, o el discípulo del reino, es una persona que vive en rectitud. Es una persona que promueve alegría espiritual. Es una persona que promueve unidad dentro de la congregación y no causa divisiones innecesarias. ¿Aló? Vamos, pregúntale, dile, hermano, ¿tú eres del reino de Dios? Y si es así, evitarás toda división innecesaria. ¿De quién viene la división? ¿De quién? Esa es la misma cizaña del diablo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y por último, puede que no esté de acuerdo, eso es válido. Pero ve a la fuente o ve con la persona que no estás de acuerdo. Y que no estoy de acuerdo es válido, está bien, es respetable. Pero no vayas, no estoy de acuerdo con las personas que no tienen nada que ver. Si no estás de acuerdo, ve con la persona que no estás de acuerdo y dile, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con usted. Y se hablará, se conversará, se llegará a un acuerdo. ¿O no? ¿Pero de qué me vale decir? Venga, hermanito, no estoy de acuerdo. ¿Qué tiene que ver él en la situación que tú sientas? No ensucia el corazón de otra persona, porque eres tropiezo para esa persona. El reino no consiste en cosas secundarias o externas. Características del reino, hemos dicho que son personas que tienen integridad, que tienen rectitud de corazón, que tienen, amados, o promueven unidad y no causan divisiones innecesarias. Conclusión final, conclusión. El reino de Dios no es externo, ceremonial ni superficial. El reino de Dios es justicia que cambia la conducta de la persona. Es paz que estabiliza el alma. Es gozo que fortalece el espíritu. Donde estas tres realidades están presentes, allí se manifiesta el reino de Dios. Repito, justicia no es hacer justicia con mis manos como el mundo lo hace. Justicia es que yo practique rectitud, es que yo practique perdón, es que yo practique unidad, es que yo camine bajo la voluntad de Dios, es que yo obedezca a Dios en todas las áreas de mi vida. Eso es justicia. Dale el mejor aplauso, amado, al Señor para que se despierte. Hasta aquí, ¿cuántos hemos captado el mensaje? ¿En qué consiste el reino de Dios? En justicia, paz, gozo. No es comida,
no es bebida, no es lo natural, no es lo material, no es lo superficial. Amén, amados. Pero jamás tome el mensaje al extremo. Todo es espiritual. Por tanto, en lo superficial o en lo externo yo hago lo que yo quiera. No, lo que está dentro se manifiesta por lo externo. Pero Dios mira más el corazón. Primero mira el corazón. Tú puedes externamente, amados, ser muy servicial, que está bueno. Externamente puedes hacer cosas, ser fiel externamente. Pero si el corazón está dañado, igual no estás aprobado delante del Señor. Dios te dirá: tengo algo en contra de ti. Tú eres muy servicial, tú vas a los cultos muy fielmente, sirves mucho en la iglesia, pero tengo algo en contra de ti. Has dejado tu primer amor. Solo sirves emocionalmente, mas no con un corazón recto, que ama, que perdona, que guarda la palabra del Señor. Así que, amados, ponte sobre tus pies y dale el mejor aplauso.